pero nadie ha hecho esfuerzos serios de dialogar. Las organizaciones que están movilizándose por la ciudad de Juliaca, por la ciudad de Puno y otros lugares, tienen organizaciones que salen con sus carteles y se identifican y tienen dirigentes que todo el mundo los conoce. Nos vamos a una entrevista con una persona que se encuentra en este momento, entiendo, en Juliaca. Está en Juliaca el ex congresista de la República, Alberto Quintanilla. Señor Quintanilla, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, exitosa. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Aquí a sus órdenes en momentos álgidos en la región de Puno y el país. Muy buenas noches. Hoy día ha expuesto el premier, cómo está el premier Alberto Otárola, y lo que ha dispuesto ha sido el toque de queda por 3 días en Puno, de 8 de la noche a 4 de la mañana. ¿Cree usted que esto va a solucionar el conflicto en este momento? Yo sé que usted ha sido parlamentario por la región de Puno, conoce muy bien la realidad de la población y lo que están exigiendo. Mire, yo creo que declarar 3 días en estado de sitio de 8 de la noche hasta las 4 de la mañana no resuelve absolutamente nada del problema, ¿no? Lo único que iba a facilitar de que la policía pueda hacer su labor de control y de orden en la región. Y además esa es la finalidad de un estado de un toque de queda, ¿no? Como se le conoce. No tiene ninguna trascendencia en la solución del problema de fondo. Los problemas van a continuar. Yo creo que hay que entablar el diálogo, buscar la manera de que este se establezca para llegar a un nivel de acuerdo y solución a los problemas. Entonces, ¿cuál tendría que ser la respuesta del gobierno frente a lo que está pasando? Si el toque de queda no resuelve o no va a contener esta convulsión social, ¿qué cosa tendría que hacer el gobierno y el Congreso? Mire, lo que hay que entender es de que las protestas en Puno, en la región de Puno en general, han sido bastante pacíficas hasta ayer, ¿no? Ayer realmente había una explosión de violencia y que yo respetuosamente me permito señalar de que ha sido por un mal manejo del conflicto por parte de la Policía Nacional y el Ejército, ¿no? Porque ese hecho de utilizar balas que según las autopsias no solo son balas normales que entran y salen cuando le impactan a un cuerpo de una persona, sino que tienen el efecto de explosionar a su interior, como es el resultado de las autopsias, significa que han utilizado armamento de guerra, y todavía que sería armamento de guerra de comprobarse lo que han dicho las autopsias, armamento prohibido, ¿no? Porque esas son balas tipo Dum Dum, balas tipo explosivo, etc. Yo creo que hay que apostar por el diálogo, y el diálogo es la solución a todo conflicto social. ¿Y cuál sería el diálogo? Porque José Muro Ventura, viceministro de Gobernanza Territorial, ha estado por segunda vez en la zona de conflictividad y ha regresado sin hablar con ni una sola persona. Porque lo que nos dice la población es somos todos, pero no hay un líder visible, no hay un rostro visible para poder dialogar. Vamos a escuchar lo que ha dicho justamente José Muro Ventura. Hemos tenido la oportunidad de visitar y de intentar el diálogo por segunda vez en Puno, Juliaca. Hace algunos días atrás estuvimos también intentando articular y conversar con diferentes líderes de la zona, tanto autoridades, alcaldes provinciales, distritales, gobernador y por supuesto líderes también que están movilizando a la población, pero no tuvimos oportunidad y en esas fechas tampoco pudimos reunirnos bajo la representación de diferentes ministros que querían trasladarse de Cusco hacia Juliaca. En esta oportunidad hemos ido por segunda vez y hemos vuelto a hacer el mismo esfuerzo de tratar de ubicar a los diferentes actores sociales y también políticos y autoridades elegidas, y tampoco hemos tenido respuesta. Pero lo que sí hemos podido evidenciar por segunda vez, la manifestación y la expresión que tiene el gobierno de poder dialogar con los pobladores y con los líderes en la ciudad de Juliaca, Puno. ¿Fueron con la intención de conversar con quienes estaban protagonizando estos problemas en Puno? ¿Tenían alguna coordinación o fueron a buscar el diálogo? Nosotros
Desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros tenemos gestores territoriales y también 8 ministerios entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Energía y Minas. Señor Quintanilla, ¿cuál es su opinión? Mire, usted ha visto las imágenes están al pie del avión, en plena pista del aeropuerto Inca Mango Cápac, y no han salido de ahí. No ha tenido bien la comisión de ni siquiera ir al Palacio Municipal de San Román, o ir al Palacio Municipal de Puno, o ir a la gobernación de Puno. Y yo no sé con quién habrá buscado conversar, pero aquí los dirigentes son absolutamente conocidos. Los señores de la Defensoría del Pueblo, tanto de la ciudad de San Román, Juliaca, como las de la regional de Puno, el doctor Jacinto Picona y el señor Enrique Nivardo saben quiénes están representando a las organizaciones que están movilizándose. Y además son organizaciones públicas y conocidas. Es la Asociación de Comerciantes del Mercado San José, la sección de comerciantes del Mercado Tupac Amaru, las rondas urbanas, etcétera, etcétera, que tienen personas conocidas. Yo creo, digamos, que ir a hacer la pantomima, disculpe el término, de pararse al pie del avión en un aeropuerto que nadie entra ni puede entrar, que está totalmente rodeado y tomado por la policía y el ejército, y decir que en ello a dialogar, francamente me parece poco serio eso, ¿no? Yo creo, digamos, que deberían cambiar. Y hablemos de diálogo. ¿Qué se podría dialogar con una población que solamente tiene 3 periodos? Que renuncie Dina Boluarte, que se cierre el Congreso y que haya nuevas elecciones, sin contar la cuarta, que se instaure un tema de referéndum de Asamblea Constituyente. Y el gobierno ha dicho que todo eso, lo que he mencionado, solamente procede el tema de adelanto de elecciones, pero se queda la presidenta, se queda el Congreso hasta abril o hasta julio de 2024. ¿Se puede conversar, se puede dialogar con una población que en ese punto no retrocede en su exigencia? Mire, en ese caso no habría ninguna posibilidad de diálogo nunca. Pero eso es lo que está pasando en estos momentos. Y usted bien lo sabe. Vamos a un partido de fútbol, juega un equipo, por decir, Universitario de Deportes, que quiere ganar, y el otro también, el Alianza Lima, que quiere ganar. Como ambos quieren ganar, no vamos a ninguna parte. Tienen que jugar el partido de fútbol. Pero claro, señor Quintanilla, usando el argot deportivo que está utilizando, para jugar ese partido de fútbol hay que conversar, hay que dialogar. Pero si hay una parte que llega al menos a la pista de aterrizaje del aeropuerto que está cerrado y que no puede salir de allí, al menos llega hasta allí, no puede jugar el partido solo, necesitas el otro deportista, necesitas el otro competidor. Y el otro lado es el pueblo que está en protesta y que se resiste a dialogar solamente si es que no aceptan las condiciones que están imponiendo. Entonces, ¿qué cosa le conviene hacer al gobierno en esas condiciones? ¿Instaurar la fuerza del orden para que se pueda recuperar el principio de autoridad? Se han manifestado su voluntad de dialogar, ¿eh? Y sé también que la Defensoría del Pueblo me imagino, conversado con algunos de ellos y han dicho que están dispuestos a dialogar. Lógicamente llevarán su propuesta, que es un poco maximalista, la renuncia, pero ahí se sentarán a decir si es posible o no. Y si es posible, como ha dicho la señora Dina Boluarte, que está dispuesta a dejar la presidencia el 26 o 28 de julio de 2026, ella dijo el 26, verán pues si eso es posible o hay que poder, es factible adelantar o retrasar o modificar. Creo que eso es dialogable. ¿Y cómo tiene esa información, señor Quintanilla? Yo he conversado, ambos lo hemos hecho con el gobernador regional de Puno, el señor Richard Anco, y yo le he dicho, usted no podría ser quizás el vehículo para el diálogo, y me dice, no hay con quién hablar, no hay caras visibles. No están quizás los líderes gremiales para dialogar, y el gobernador regional de Puno, junto con los alcaldes que hemos entrevistado el día sábado pasado, el de Juliaca, dice que no hay un líder, no hay un rostro visible. Entonces, ¿qué es lo que podríamos realizar? ¿Qué podríamos hacer? ¿Va Dina Boluarte allá? ¿Se presenta en la plaza? ¿Va el ministro de Defensa, del Interior? Lo cierto es que hay 45 muertos y uno de ellos un policía calcinado dentro de una patrulla.
y muchas personas también con heridas graves y letales, más de 600 personas aproximadamente, y no hay una forma de llegar a un entendimiento. Pero nadie ha hecho esfuerzos serios de dialogar. Las organizaciones que están movilizándose por la ciudad de Juliaca, por la ciudad de Puno y otros lugares, tienen organizaciones que salen con sus carteles y se identifican y tienen dirigentes que todo el mundo los conoce. El mercado, los comerciantes del mercado San José de Tupac Amaru tienen directivas, hacen aniversarios, hacen movilizaciones, debates, etcétera. No es cierto, digamos, de que no haya con quién dialogar. Tal vez las posiciones maximalistas de cada lado, porque me imagino la doctora, la presidenta de la República no quiere renunciar y los otros quieren que renuncie, son posiciones absolutamente contradictorias. Pero aún así se puede dialogar. Preguntémosle a la Defensoría del Pueblo de Puno, preguntémosle a la Iglesia Católica, encabezada por su monseñor, el monseñor Jorge Carrión, si es que los pobladores no han manifestado voluntad de diálogo. Preguntémosle a los alcaldes, tal vez el gobernador Richard Anco ha dicho que no hay con quién dialogar, pero me imagino que si se ha ido a Lima cuando están en conflicto en Puno, no ha tenido la oportunidad de conversar con ellos y además solo tiene, digamos, menos de 7 días en el cargo. Bueno, ya tiene ya 10 días con hoy. Bueno, y en esos extremos, señor Quintanilla, en esos extremos, poder citar en un el lugar no poder dialogar, no a nosotros dejar constancia para que la población sepa que sus dirigentes no quieren dialogar. Ya, en esos extremos, que no haya con quién dialogar o que no haya posición favorable de uno y otro lado para que se sientan a dialogar, deponiendo las armas o buscando un entendimiento, ¿es justificable los hechos de barbarie y de violencia que se terminan perpetrando? ¿Es justificable que se incendie la casa de un congresista, por ejemplo, como el que pasó en Juliaca? ¿Es justificable lo que pasó en el aeropuerto? Es cuestionable lo que hace la policía y que tiene que ser investigado y sancionado de ser el caso. Pero también es cuestionable la reacción violenta por parte de la población civil. Pero es cuestionable que se agarren, por ejemplo, contra un congresista. De acuerdo con usted condenar las acciones violentas. Totalmente de acuerdo. Condenar el incendio de la casa del congresista Jorge Ancachi. Condenar, digamos, los intentos de destrucción y los saqueos que han habido. Pero tenemos que entender que estamos en un régimen jurídico legal y quien tiene el monopolio de las armas tiene la posibilidad de dar ciertas pautas que los otros no lo tienen. Pero si quien tiene el monopolio de las armas usa armas de guerra que están prohibidas incluso en una guerra de conflicto internacional, las usa para un conflicto interno, lógicamente no hay nada que dialogar o no quieren dialogar. Se ha venido diciendo de que había en los manifestantes un grupo de infiltrados que los pobladores lo estaban aislando con éxito hasta hace 2 días, a quien le dicen entre comillas ternas, no me consta si son del grupo terna o no, etcétera, pero la gente los identifica como tales. Y también hay grupos violentistas vinculados a sectores radicales como los que se dicen que son de ex Sendero, no me consta, pero dice que son ex Sendero. Vayamos a discutir, y los han aislado. Pero ayer, digamos, había una represión injustificada que ha utilizado armas y balas de guerra prohibidas y que han producido la muerte de 17 ciudadanos. Y también ha habido la muerte de un bebé de días de nacido y ha habido la muerte de un policía. Eso también es absolutamente condenable. Pero yo creo que por encima de eso tenemos que hacer esfuerzos de diálogo. ¿Sabe por qué? ¿Cuáles son las razones de fondo, las razones estructurales de los problemas de Puno? Le quiero mencionar 2. Entre el censo de 2007, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno tenía 1.250.000 habitantes. En el año 2022, según el censo del 17 y las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, tiene 100.000 menos Puno. ¿Por qué se van los puneños fuera de Puno? Se van expulsados porque no hay buenas condiciones de vida. Y lo otro, los puneños han expresado sus votos en reiteradas oportunidades y sienten que no se les quiere respetar. Nadie defiende a Pedro Castillo, que en mi opinión ha sido un gran fiasco y nuevamente se equivoca con su voto la ciudadanía de Puno, como antes se equivocó cuando votó por
Alberto Fujimori o Alejandro Toledo Manrique o Ollanta se ha equivocado también con Pedro Castillo, pero la población siente que no le reconocen su voto, que no lo reconocen su opinión. Así como el Perú se equivocó cuando eligió a Alberto Fujimori, los puneños también sienten que se han equivocado cuando han elegido a Pedro Castillo, pero deben reconocer el derecho a expresarse. Eso es lo que reclama Puno, ser atendido, ser escuchado. Eso es cierto. Y la mejor forma de atender y escuchar es empezar dialogando. No me van a decir que quiere dialogar, que viene a la pie del aeropuerto y está rodeado totalmente y quiere decir que los dirigentes vayan a conversar con él. Pero también pero también es bastante cierto, eso no lo puede negar usted, de que la posición de muchos dirigentes es solamente dialogar sobre lo que están exigiendo ellos. Y si no aceptan lo que están imponiendo o lo que están demandando, simplemente no hay diálogo que desarrollar. Ha pasado en su momento, por ejemplo, en Arequipa, cuando se intentó despejar la carretera de Chala. Llegó una comitiva de ministros de Estado para que puedan conversar, y con quienes habían reunido dijeron, bueno, la condición es esta, que renuncien a la presidenta, que se cierre el Congreso, nuevas elecciones. Se explicó que se había aprobado un adelanto de elecciones, no les convino, así que se levantaron, se acabó el diálogo. Bajo esas condiciones no se puede conversar en este país, es imposible, es inviable. Y ante esa situación queda ya en manos solamente de encomendarnos a Dios, a esperar que no pase algo mayor, mayúsculo en el país, señor Quintanilla. Yo creo que hay que hacer esfuerzo de dialogar. Hay que convocar de ambos a los lados, dirigentes. de ambos lados. El municipio conoce quiénes son los representantes de los mercados. El municipio conoce quiénes son los representantes de los transportistas. La prefectura conoce quiénes son los representantes de las rondas campesinas. Hay dirigentes identificables. Tendrán que colaborar entonces. Y el gobernador regional también debería apoyar en la solución, que creo que todos lo tenemos claro, el diálogo. Muchas gracias, Alberto Quintanilla, es congresista de la República y, por supuesto, una persona que conoce muy bien lo que pasa en la zona de Puno y de Juliaca.